Aún no se aprueba, se aprobaron algunas adiciones. Es una ley de 60 artículos. En lo general está todo el mundo de acuerdo, o la mayoría, pero todavía no se corre el trámite formal. Será hasta las 5:30 de la tarde que se volvió a convocar, se declaró un receso y se volvió a convocar a las dos comisiones dictaminadoras para reunirse a esa hora. Estamos todavía en la discusión, muy avanzados, pero esto tendrá que aprobarse, como lo diga la mayoría calificada, en la sesión permanente del miércoles para la celebración del periodo extraordinario a celebrarse el viernes próximo, Álvaro. Entonces, estamos sobre los tiempos muy justos y ya el dictamen avanzó mucho, tiene de todos los grupos parlamentarios aportaciones y creo que es un buen dictamen. Vamos a ver a las 5:30 cómo resulta. Ya una pregunta, senador, para esta consulta de revocación. ¿Ya se pusieron de acuerdo por lo menos en la pregunta, o cuál es la propuesta que usted tiene de pregunta? Sí, mira, la pregunta lo establece la propia ley en el proyecto, en su artículo 59. Señala la pregunta muy sencilla: ¿estás de acuerdo en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? ¿Sí o no? Ese es tan sencillo como lo que te estoy comentando. Sin embargo, este es lo que plantea la mayoría en el dictamen. Hay otras propuestas similares, otras más de corte negativo, de decir, ¿estás de acuerdo en que por la falta de confianza, de resultados, deponga el presidente su cargo? Pues, que obviamente la oposición propone y que nosotros respetamos, pero la mayoría de legisladores está de acuerdo en esta pregunta, Alejandro. Ahora, la posibilidad de que sea aprobada esta ley es cierta, es remota, ¿qué tantas posibilidades existen hoy, senador Monreal, de que sea aprobada esta conjunto de reformas, toda esta andamiaje jurídico, para ahora sí garantizar que la consulta, o que este proceso de revocación o ratificación de mandato se celebre el próximo año? Sí, yo te diría a tu pregunta, Álvaro, que a pesar de que en efecto está siendo pregrabada por vez primera, y que gracias a la atención de ustedes, dado que estaré pendiente a esa hora, yo tengo confianza en que ahora se apruebe por mayoría legislativa esta ley. ¿Por qué, Álvaro? Voy a explicar brevemente a ti, Alejandro, y el auditorio que nos ve y nos escucha. Esto viene desde diciembre del 19, hace 18 meses, más bien 19 meses, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la modificación constitucional al artículo 35 de esta Carta Magna. Y ahí, Álvaro, nos otorga el Congreso, o nos otorgamos un plazo de 180 días para hacer la ley reglamentaria. Podríamos decir, incluso, Álvaro, que estamos en falta, en omisión legislativa, dado que este plazo venció el 17 de junio del 2020. Por eso resulta necesario discutir y, en su caso, aprobar o no las propuestas para emitir esta ley federal de revocación de mandato. Y es lo que estamos haciendo. Espero que haya, a estas alturas de escuchar su programa prestigiado, ya tengamos la noticia de que se ha aprobado. Ahora, faltarán dos pasos muy importantes, Álvaro y Alejandro. Uno, en la permanente, en donde se debe de aprobar, dado que estamos en receso, un periodo extraordinario. Y ahí se requieren 2/3 partes de los 38 que somos, legisladores, diputados y senadores, 18 y 17, más bien 18 diputados, 17 senadores. Y ahí tendrá que ser necesariamente por mayoría calificada, para que el próximo viernes pudiéramos estar sesionando y aprobar esta ley reglamentaria de revocación de mandato.
El presidente se veía molesto la última vez que se refirió a la revocación de mandato. Estaba reclamándole al cuerpo legislativo, sin particularizar, y obviamente también a Morena, diciendo, pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha avanzado? Vamos a pensar, senador, que el viernes ya, o qué pasa en la permanente, ya tenemos la aprobación. Lo que sigue, el procedimiento que sigue es tener el 3% de la lista nominal del INE, las firmas, vamos a decir. ¿Eso quién lo va a convocar? ¿Quién junta, quién reúne esas firmas? Es muy importante tu pregunta, Alejandro, porque quizás nos hemos metido todo, o toda la discusión ha sido el contexto y el concepto de revocación de mandato, pero no el proceso para llevar a cabo esta revocación de mandato. En efecto, los ciudadanos son quienes deben solicitar la revocación de mandato y se necesita recabar, como tú bien lo dices, el equivalente al 3% de firmas de la lista de electores a nivel nacional, cuando menos en 17 entidades federativas. Es decir, los ciudadanos son los que inician el proceso. Quien la vigila es la autoridad electoral, quien se encarga de validar las firmas y emitir la convocatoria para que la revocación de mandato se lleve a cabo. Con la pregunta que ya comenté, para que este proceso de revocación de mandato, Alejandro y Álvaro, sea válido, debe haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Y la revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. En efecto, estos son los grandes temas, el 3% y el 40%, y el INE es la autoridad responsable de llevar a cabo la organización y el proceso de consulta en las urnas. Y hay un elemento adicional también, senador Monreal, lo platicábamos la semana pasada con el senador Germán Martínez Cázares. También debe haber recursos extraordinarios, adicionales, para el Instituto Nacional Electoral, justamente para garantizar que una vez que ya esté aprobado todo el andamiaje jurídico, se pueda dar también un despliegue importante de instalación de centros de votación para que los ciudadanos justamente emitan su opinión sobre este proceso de revocación de mandato. Usted también está en la idea de que debe otorgársele un mayor presupuesto al INE el próximo año para organizar este proceso. Sí, Álvaro, es indiscutible. Es decir, es lógico, dado que se trata de un ejercicio inédito, nuevo, que implica gasto y que implica también un compromiso ciudadano. Esto se prevé en la ley y también en el presupuesto de egresos de la Federación a discutirse y a aprobarse en los próximos meses en la Cámara de Diputados como Cámara exclusiva, estará contemplado en el proyecto de presupuesto de egresos este gasto que se erogará con motivo de esta consulta popular. Estoy totalmente de acuerdo en eso, Álvaro. Ahora, usted adelantaba en algo que publica, un análisis publicado en su blog, usted adelantaba que difícilmente ve que alcance la participación del 40% del padrón electoral esta consulta. ¿Por qué, senador? ¿Por qué prevé usted que, pues como en la anterior, no se alcance lo suficiente como para que sea vinculatoria? No, en este caso no lo he señalado, Alejandro. Debo de aclararlo por si alguna mención se hizo de manera indebida. No, yo me refería a la consulta anterior, la que se celebró hace 15 días, pero en esta no he emitido ningún comentario. Creo que sí se va a lograr más del 40% y será vinculatorio. Ustedes esperan entonces una mayor participación a esta por distintos factores. El principal es que va a haber más casillas porque muchos ciudadanos caminaron para la consulta popular kilómetros para ir a votar, a emitir un voto. Y el segundo es porque sí hay una voluntad de las fuerzas políticas de participar en un evento inédito, senador. Así es. Yo estimo que vamos a rebasar el 40% y que habrá mayor difusión, mayor organización y la ley va a prever que se establezcan, que se plasmen leyes, cuando menos el mismo número de casillas de cualquier proceso electoral que se haya llevado a cabo. Entonces eso garantiza que con difusión haya mayor participación ciudadana. Y estimo que vamos a rebasar el 40% de la lista nominal
Alejandro. Por lo pronto no habrá sabotaje de la oposición, que en el caso de la consulta popular sobre las decisiones del pasado, pues hubo expresamente un sabotaje de no solo los partidos de oposición, sino de los satélites de los partidos de oposición, o la oposición en general, no solamente la partidaria, sino la mediática, la intelectual. Ahora, pues nada menos que quienes son los orquestadores, por ejemplo, de la alianza del PRIAN, están justamente organizándose para mandar a su casa al presidente López Obrador. ¿Y cree que lo logren, senador? Eso es una posibilidad. No lo creo, claro. Es una hipótesis que la Constitución y la ley previenen, Álvaro. Por eso es que estamos actuando, legislando. Y una posibilidad o una hipótesis jurídica es susceptible de cumplimiento, porque la ley tiene características muy claras. La obligatoriedad es una de ellas, la abstracción y la generalidad aplicable para todos son otras. Es decir, sí hay posibilidades, por eso son principios jurídicos de hipótesis de posible realización. Pero yo lo que digo es que el presidente de la República no decaerá en su ambiente y en su aceptación en la ciudadanía. Estimo que hacia el mes de marzo el presidente sostendrá los niveles de aceptación entre el 60% de los mexicanos y mexicanas. Entonces, esto hace suponer que acudirán un mayor número de ciudadanos a ejercer su derecho en esta consulta popular para poder solicitar, votar porque el presidente se mantenga a cumplir su mandato otros 3 años. Es lo que creo y lo que preveo. Sin embargo, la hipótesis de que pueda anticipadamente dejar su cargo está planteada porque así es la ley, es de carácter general y de carácter obligatorio. Digamos que el presidente López Obrador es ratificado en su puesto, recibe una ratificación, le da un bono, digamos, político, democrático para el siguiente tramo. Digamos ahora que no, que la gente dice, bueno, pues ya no me cae bien ese señor, adiós. ¿Qué sigue? Si el 40% de la lista nacional vota y vota que ya no debe de seguir, se turna, el INE declara y el TRIFE califica. El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal califica y es la última instancia. Y a partir de que califique, el presidente deja su cargo y queda provisionalmente como presidente interino, quien actúa como presidente del Congreso mexicano y quien actúa por disposición constitucional como presidente del Congreso es a su vez el presidente de la Cámara de Diputados. Siempre que se reúne en sesión general el Congreso, quien preside el Congreso es la Cámara de Diputados. Y en esa se tiene que convocar a elección extraordinaria, sí. Una nueva elección para que concluya el periodo por el que fue electo el presidente al que se le revocó el poder. Ahí se establecen plazos, Álvaro, en la ley, que no quiero adelantarme porque es proyecto, pero por ejemplo se establece un plazo de 1 mes que preside el presidente interino y luego se nombra un presidente sustituto, ya con un procedimiento de consulta también electoral. Ya se establecen varias hipótesis, pero el presidente del Congreso solo está una temporada muy corta para que se dé paso al proceso de nombramiento de gobernador sustituto, de presidente sustituto. El presidente sustituto, sí tiene razón, ya no se convocaría a nuevas elecciones porque ya han pasado más de 2 años como la Constitución lo prevé. Pues todavía está en veremos cuándo hay posibilidades, senador Monreal, de que la oposición en la idea de trabajar junta, justamente ante este siguiente capítulo, ante López Obrador, sencillamente no apruebe esta reforma en el periodo extraordinario convocado para el próximo viernes y el asunto se vaya para el siguiente periodo ordinario del Congreso? Es probable también. Todo es posible. A nosotros nos interesaría que fuera este viernes para avanzar. Sin embargo, los 4 partidos que constituyen el bloque, los 4, tienen una tercera parte. Nosotros no ajustamos las 2 terceras partes. Los aliados no ajustamos tener mayoría calificada y siempre requerimos o al PAN
o al PRI, o al PRD, o a Movimiento Ciudadano. Por eso es impredecible. Si este bloque se mantiene, Álvaro, no pasará. Si este bloque, aunque estemos todos, de Morena, PT, PS y Verde, no nos alcanza a convocar el periodo extraordinario, pero sí nos alcanza para que a los 10 días siguientes o a los 15 días, cuando se inicie el periodo de la nueva legislatura, aprobarla de inmediato por mayoría simple. Nos gustaría a nosotros avanzar, pero esas son las razones que existen y que no puedo yo de ninguna manera descalificar la estrategia política de los partidos políticos de oposición. Entonces, si no sale en el extraordinario, ya en el ordinario ustedes pueden sacarlo adelante y dan los tiempos para sacarlo bien. Sí, dan los tiempos, Alejandro. Obviamente nosotros queremos hacerlo, porque avanzaremos en la organización y planeación y es previo al informe del Ejecutivo que rendirá con motivo del tercer año de ejercicio legislativo, del cuarto año prácticamente iniciando, y la conclusión de una legislatura. Por eso es que son simbolismos que nosotros quisiéramos cubrir y que en esta legislatura, que está por concluir el último de agosto, pudiera aprobar lo que inició mediante la reforma constitucional. Bueno, pues estaremos... Bueno, pues ahí está la entrevista a Ricardo Monreal, que nos explica brevemente cómo está pues lo de la revocación de mandato, que se ocupan hacer pues algunas cosas, es todo un proceso para hacer la revocación de mandato, pero esto nos puede servir a nosotros de experiencia para que si el siguiente presidente, ya sea por Morena o esperemos que no, por la oposición, por el PRIAN, y si no nos gusta cómo gobierna, pues podamos solicitar una revocación de mandato y pues ya supiéramos cómo está el proceso, que tenemos que pues prácticamente ir a juntar el 3% de las firmas de los votantes y de ahí para generar pues la revocación de mandato, que se ocuparía el 40% de los votantes para que se pudiera hacer esta revocación de mandato, y ya de ahí pues sería ver si la mayoría, que ya sabes que ya no quiero que siga este vato del PRIAN, pues ganó con el 21%, hace la revocación, se nombra, lo destituyen, se nombran un interino y un interino nombran a un sustituto y ya quedaría ahí y sería algo histórico. Si de por sí esto también ya es histórico, que un presidente que tenga la suficiente confianza como para rescindir a una revocación de mandato es algo increíble, algo pues solamente que pasa aquí en México, y algo que te ayuda con la democracia, y por lo que quiere hacer nuestro presidente es que si llega, por ejemplo, en el siguiente año, bueno, no, en los siguientes años, en los siguientes sexenios, un tirano, un Peña Nieto, un Calderón o otro Salinas, pues darle quebrada, darle fiada, ¿sabes qué? Pues llégale, revocación de mandato, pero sería bueno que quedara establecida bien una fecha, o sea, que sea exactamente a los 3 años de las elecciones. Por ejemplo, si es en 2024, en 2027 que van a haber las intermedias, en ese poner la revocación para no tener que hacer esto y volver a gastar y esto solamente poniendo con una boleta de más y ya. Expones una boleta de más y ya no está con que no, que esto y que lo otro y que van a gastar y que sabe qué y que sabe el otro y ya. Una boleta más, un cubo más donde echas el voto y es todo. Y pues yo me imagino que esa sería la más relevante de estar viendo primero si sigue o no el presidente, y luego ya seguían los de los gobernadores, y luego ya seguiría los presidentes municipales, y luego ya los senadores o diputados federales, y pues diputados locales. Así que pues esto sería es algo histórico. Veamos, esperemos que se complete, que se rebase ese 40%, que llegue al 100% y que pues salgan los 30 millones que votamos por AMLO, que salgan a votar esta revocación de mandato. Y así darle su voto de confianza y así terminará muy seguro nuestro presidente. Los invito a que se suscriban, comenten, like y compartan.